En las primeras dos partes de nuestra serie, vimos que el profeta Daniel, en el capítulo 9, oraba por la razón de que se habían cumplido los 70 años de exilio, según la profecía de Jeremías. Y mientras que derramaba su corazón ante su Adón Elohei, en el verso 21, en respuesta a su oración, nos dice que Elohim mandó a su Malach, Gabriel, el ángel del Señor. Y en cierto sentido, el ángel le dice: Daniel, Yahvé Elohim, sí, restaurará tu pueblo, pero hay otra restauración aún mayor, otra restauración más grande para tu pueblo en el futuro, que Elohim tiene en vista. Y ahora el ángel dirige la atención de Daniel a ese segmento mayor de tiempo en el futuro, llamado 70 semanas. Al final del verso 23 y en adelante, el Malach Gabriel le dice: entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu Kadosh ciudad, eso es tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Kodesh Kadishim, eso es, al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mashiach príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mashiach, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el templo, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Pero, ¿qué quiere decir todo esto? En primer lugar, volviendo al verso 24, donde dice 70 semanas. En realidad creo que aquí semanas es una traducción débil. Es una traducción débil de la palabra hebrea Shabuah, ya que Shabuah también significa 7. Porque cuando leemos de semanas, lo primero que pensamos es un periodo de 7 días. Porque ese es el uso principal para nosotros que vivimos en el occidente. Pero no era así en Israel, aunque sí tenían un periodo de 7 días que llamaban semana. También tenían un periodo de 7 años, al que también llamaban semana. La pregunta es, ¿cómo entonces se puede determinar si una semana significa 7 días o 7 años? La respuesta es: la interpretación correcta de cada pasaje se debe determinar según el contexto donde se encuentra. En otras palabras, y les voy a dar un ejemplo, en el capítulo 10, versos 2 y 3, Daniel nos dice que estaba ayunando por 3 semanas. Pero el contexto de este pasaje en el verso 13 nos dice claramente que fueron 21 días, porque 3 por 7 es 21. En el caso del capítulo 9, verso 24, el principio de
semanas de años. El principio de semanas de años se encuentra en el libro de los sacerdotes, el libro de Levíticos, capítulo 25, verso 8, donde dice, noten esto, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años. ¿Notaron eso? Contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Otros ejemplos de este principio de semanas de años se encuentran en el libro del principio, Génesis, capítulo 29, verso 27, Levíticos 26, verso 34, y el profeta Ezequiel, capítulo 4, verso 6, entre varios otros. Ahora, ¿por qué decimos que Daniel, capítulo 9, verso 24, es un caso de 70 semanas de años? Porque si decimos que son 70 semanas de días, eso nos da solo aproximadamente un poquito más de un año, y sería imposible que se cumplieran los detalles del contexto de esta profecía. Por ejemplo, el reconstruir la ciudad y el muro, y otros puntos como estaremos viendo más adelante. Además, 70 años, es el tema en el contexto de la oración de Daniel en este capítulo. Siendo así, aquí encontramos que estas 70 semanas, o mejor dicho, estas 70 veces 7, es un total de 490 años. Ahora bien, la siguiente pregunta importante es, ¿estos años son años solares que consisten de 365 días o son años lunares que consisten de 360 días? Esta pregunta es importante porque se relaciona con esta profecía y otras que están enlazadas, como vamos a mostrar. En esta profecía de Daniel capítulo 9 tenemos un ejemplo en el verso 27. En la última semana, la semana 70, la última, y se reconoce que esta última semana es un periodo de 7 años. Ahora bien, la mitad de este periodo de 7 años, se describe en otros pasajes en diferentes maneras. Noten esto, en Daniel capítulo 7, verso 25, la mitad de esos últimos 7 años se describen como tiempo, tiempos y medio tiempo. En otras palabras, 3 años y medio. Y en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 11, verso 2, y en el capítulo 13, verso 5, se describe como 42 meses. Y en Apocalipsis capítulo 11, verso 3 y Apocalipsis capítulo 12, verso 6, se describe como 1260 días. ¿Notaron eso? 1260 días. Siendo así, 1260 días equivalen exactamente a 42 meses de 30 días o 3 años y medio de 360 días, mientras que 3 años y medio solares serían 1278 días. Por lo tanto, los años proféticos no son los años solares, sino los años antiguos de 360 días. Volviendo a Daniel capítulo 9, verso 24, tenemos otra pregunta. Algunos han de decir,
70 veces 7 son 490 años. Y el profeta Daniel recibió esta explicación hace más de 2000 años atrás. Quiere decir que ya sucedió todo y que los 490 años son solo historia. ¿Acaso es así? ¿Acaso ya sucedió todo? No, no es así. Y esa es una pregunta que estaremos constantemente enfrentando en esta serie. Por lo cual, en la segunda parte de esta enseñanza, la cual ustedes pueden encontrar en este mismo canal, hemos mostrado la importancia de conocer el método bíblico de calcular los tiempos proféticos. Y si no lo han escuchado, les sugiero a que lo hagan, para modo de que esta serie tome sentido. En la historia de Israel no se encuentra ningún acontecimiento que concuerde con todos los puntos de lo que fue predicho de la última semana, la 70, la que se menciona en el verso 27, y un estudio cuidadoso de las palabras del ángel Gabriel mostrará que ni siquiera una de ellas se ha cumplido. Y un estudio cuidadoso es exactamente lo que vamos a hacer aquí en esta serie. Continuemos en el verso 24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Determinar en hebreo es hatag, que significa cortar, en el sentido de separar. El punto aquí es que este periodo especial había sido separado y reservado para un propósito específico, así como nosotros reservamos un tiempo en nuestras vidas personales. Elohim, Dios, ha separado este tiempo de 70 veces 7 para cumplir su propósito con su pueblo Israel. Pues noten cómo dice, determinadas sobre tu pueblo y sobre tu Kadosh ciudad. Estas son algunas de las palabras más importantes de toda la profecía. El no ponerles atención ha llevado a muchos a errar en sus interpretaciones de este pasaje. Claramente, las predicciones que siguen se refieren únicamente al pueblo de Daniel, los judíos, no a la eclesía, no a la iglesia, la cual es el cuerpo del Mesías, hoy en nuestros tiempos. Además, estas palabras también se refieren a la ciudad Kadosh de Daniel, que solo podría significar la ciudad santa, Jerusalén. No solo esto, sino que recuerden, el ángel vino a revelar esta profecía a Daniel, porque desde el principio del capítulo 9, Daniel había estado orando por su pueblo Israel y por Jerusalén. Y si no están convencidos, solo tienen que revisar los versos 2, 7, 12, 16, 18 y 19. Orando porque se habían cumplido los 70 años de exilio de su pueblo. Así se reveló a Daniel que la plenitud de la bendición prometida a los judíos sería pospuesta hasta el final de un periodo de tiempo descrito como 70 sietes, 70 semanas, y después del cual la ciudad y el pueblo de Daniel serán establecidos en bendiciones de las más alta y completa clase. A continuación, se dice que durante estas 70 semanas de años se realizarán 6 grandes obras. Noten esto. 1. Terminar la prevaricación. 2. Poner fin al pecado. 3. Expiar la iniquidad. 4. Traer la justicia perdurable. 5. Sellar la visión y la profecía. 6. Ungir
HaKodesh Kadishim, al Santo de los Santos. Estos 6 puntos cubren la restauración que ha de llevarse a cabo, pero eventos mayores, de mayor magnitud, ocurren antes de que se alcance la meta. Eventos que giran en cuanto a las personas y obras del Mesías y el antimesías, según los versos 25 y 26. Revisaremos el significado de cada uno de estos 6 puntos. Pero primero, notemos que el ángel divide las 70 semanas en segmentos. En el verso 23, el malaj, el ángel, exhorta a Daniel diciendo: entiende pues la orden, y entiende la visión. ¿Por qué? Porque en el verso 25 el ángel prosigue diciendo: sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, el príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Notaron eso? Creo que el ángel sabía muy bien que 7 más 62 es 69. ¿Por qué pues no lo dijo? Y no solo eso, sino que también tenemos comentaristas tratando de ayudar al ángel diciendo: permíteme ayudarte, Gabriel. 7 más 62 es 69. Pero ese no es el punto aquí. Es todo lo contrario. Elohim, Dios, quiere mantener estos segmentos separados. El verso 26 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mashiach, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el templo, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El verso 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así que, volviendo al verso 25, la primera parte sería de 7 semanas, o 49 años de duración. La segunda parte sería de 62 semanas, o 434 años de duración. Y la tercera parte sería de 1 semana, o 7 años. Ahora, noten esto: esta última semana, o estos últimos 7 años, son divididos en 2 partes, es decir, 3 años y medio y 3 años y medio. Ahora bien, si este calendario nos dice algo acerca de el calendario profético de Elohim, ahora necesitamos saber cuándo es que comenzó a contarse este periodo de 70 semanas o 490 años. Pero si Elohim nos permite, eso lo dejaremos para el próximo video.